¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro Masterclass del Patrimonio Cultural y Natural del Perú. Antes de dar inicio a nuestro evento como unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, queremos también extender nuestro agradecimiento a la doctora Anibel Sánchez de Walter por permitirnos este espacio de aprendizaje en el cual vamos a compartir y profundizar muchos conocimientos del tema. También igualmente agradecer la participación de la docente Soledad Mujica Bailey, quien nos acompaña el día de hoy con la ponencia. Asimismo, también agradecer a la asesora comercial Carla Becerra, quien nos acompañará con toda la información comercial y podrá absolver sus consultas o dudas acerca del tema comercial. Igualmente, también me presento con ustedes. Mi nombre es Mariel Patiño, coordinadora de comunicaciones de posgrado, que los acompañaré el día de hoy durante el desarrollo de este masterclass. Para ello, vamos a compartir un poco acerca del programa, la Maestría en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo, comentarles un poco a grosso modo de qué trata el programa, cuál es el objetivo y qué es lo que ustedes van a alcanzar al llevar el programa con nosotros en la Universidad de San Martín de Porres. Bien, ahora para comentarles un poco acerca de nuestro masterclass y de nuestra maestría, por favor, siguiente slide. El programa académico ofrece la posibilidad de adquirir diferentes herramientas, tanto así como la parte de la gestión, como desarrollar una mirada holística del sector turismo. Nuestra maestría busca formar profesionales que apunten a investigar, innovar, desarrollar actividades culturales y también turísticas. De esta manera, promueven el desarrollo sostenible del país a través de la cultura, el patrimonio y el turismo. ¿A quién estamos dirigidos en esta maestría en gestión cultural, patrimonio y turismo? Estamos dirigidos a todos aquellos profesionales de diferentes áreas con grado académico de bachiller. ¿Por qué elegirnos a nosotros para llevar un posgrado en la Universidad de San Martín de Porres? Porque nosotros contamos con más de 62 años de trayectoria educativa de alta calidad. Contamos con una inversión competitiva de acuerdo al mercado y actualmente estamos ofertando 9 programas especializados en áreas particulares. Asimismo, como les había mencionado al inicio, vamos a tener el día de hoy nuestra masterclass El Patrimonio Cultural y Natural del Perú, en el cual podrán profundizar acerca de este tema gracias a la ponente Soledad Mujica Bailey. La docente Soledad Mujica Bailey es experta en patrimonio cultural y material e integra la Red Mundial de Facilitadores en Patrimonio Cultural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. Ha desempeñado diversos cargos, entre los que destacan el de productora de programas de televisión sobre patrimonio cultural y material para TV Perú, la dirección de difusión de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, la dirección del Museo Nacional de la Cultura Peruana y la dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura. Actualmente se desempeña como docente y como directora de la Cátedra UNESCO en Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible en nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. A continuación, le doy el pase a la docente Soledad. Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches en realidad ya con todos y con todas. Es un placer compartir esta tarde la presentación de nuestra maestría en gestión del patrimonio, gestión cultural, patrimonio y turismo. Un tema o una maestría que en realidad es de suma importancia porque el patrimonio debe contribuir, el patrimonio y la cultura deben contribuir al desarrollo y a la inclusión social y económica de los pueblos del Perú. Somos un país multidiverso, rico en cultura, rico en expresiones y rico en naturaleza, y eso es un capital que debe contribuir al bienestar de las familias peruanas. Entonces, es una alegría para mí compartir esta noche con ustedes. Voy a hacer una pequeña presentación acerca del tema del patrimonio cultural y natural del Perú. Una introducción a este patrimonio. Les agradezco su compañía. Voy a compartir pantalla en este momento para que veamos todos la
presentación que tengo para ustedes. Muy bien. Entonces, son aproximaciones al patrimonio cultural y natural del Perú, temas que ustedes verán en profundidad cuando sigan esta maestría. Quiero empezar con un pequeño video del MINCETUR, que fue preparado hace algún tiempo para un mes del turismo, pero que me parece que resume en solo un minutito la importancia del patrimonio para nosotros, tanto cultural como natural. Resume en pequeñito, es una mirada de este patrimonio. ¿Te imaginas un Perú sin eso que lo hace ser el Perú, sin su gente, sin las culturas milenarias que trascienden de generación en generación, sin la gastronomía que conquista el mundo entero, o sin la belleza de los paisajes con los que hemos sido bendecidos? Cuesta tanto imaginarse nuestro Perú sin toda esa riqueza. Tenemos un legado histórico que nos enorgullece y nos define. Puedes conocer otros países, pero ninguno como el Perú. Somos únicos y hoy comenzamos a celebrar el mes del turismo desde nuestra tierra. Conozcámonos más para entendernos, para integrarnos. Celebremos en nuestras regiones sus voces y su pluriculturalidad. Celebremos el turismo, porque el Perú es sus regiones. Muy bien, entonces a mí me gusta este video porque, como ya dije, resume toda la diversidad que tiene el Perú y pone además el énfasis en las regiones. Este es un país que tiene una geografía riquísima, es una bendición para los peruanos la geografía del Perú, y es gracias a esta geografía y a esta diversidad de pueblos que tenemos la riqueza que tenemos y que es incomparable en nuestro continente. Tenemos no solamente, como ya dije, una gran geografía diversa, interesante, y con muchos pisos ecológicos, sino que tenemos también pueblos originarios, alrededor de 50 pueblos originarios entre la Amazonía y los Andes, y tenemos también toda aquella migración que llegó sucesivamente desde Europa y el Asia y el África, y que ha ido sumando conocimientos, saberes, prácticas, rituales, etcétera, al patrimonio inmaterial. Y juntos hemos construido esta enorme diversidad de la cual debemos sentirnos orgullosos. Entonces, este patrimonio es aquello que todos estos pueblos y en relación a nuestro entorno hemos construido a lo largo de siglos o mejor aún de milenios y que tiene un significado artístico, tiene un significado histórico, por lo cual es objeto de protección por el Estado, es objeto de protección por la legislación. Todo este conjunto de monumentos y de expresiones representan la memoria histórica de una nación, la memoria histórica de nuestra nación, ¿no? Entonces, en cuanto a patrimonio cultural, antes de que entremos al natural, hablamos de dos subcategorías, el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Cuando hablamos de patrimonio inmaterial solemos decir patrimonio histórico, ¿no? Sobre todo, dividimos en el patrimonio material los tres periodos principales: arqueológico, virreinal y republicano. Son bienes tangibles, son construcciones, son manufacturas del hombre que de modo individual o grupal representan un periodo de la historia y tienen un valor de memoria. Y decimos de modo individual porque puede haber un bien material específico, pero también hay bienes que son grupales. Por ejemplo, un centro histórico es un conjunto de monumentos que está integrado por casas, está integrado por municipios, por ejemplo, está integrado por edificios religiosos, etc. Entonces hablamos de conjuntos o individualidades o grupales. En estas fotografías, en esta lámina,
tenemos Cuela por un lado, la iglesia de Lampa y tenemos el Cine Tauro. Estamos poco acostumbrados a pensar en lo republicano como patrimonio cultural, pero también es parte de nuestro patrimonio cultural. Tenemos, en términos de arquitectura moderna de los años 50, 60, un muy rico patrimonio. Cuando hablamos de este patrimonio, hablamos también de ciertos tipos, ya hablamos de los tipos por periodo de la historia, pero también hablamos de lo que es mueble e inmueble. Y cuando hablamos de lo que es mueble nos referimos a aquellos bienes que pueden ser trasladados, aquí tenemos un ejemplo, un manto Paracas, y aquellos que no pueden moverse, como por ejemplo los restos arqueológicos o los monumentos. Y hablamos también de protección y conservación, es decir, desde múltiples disciplinas creamos equipos que realizan diagnósticos, estudios y estrategias para, por un lado, interpretar el valor de estos monumentos, de estos restos, y lograr que no se deterioren en el tiempo, ¿cierto? Para ello, hacemos un primer paso de protección, que son las declaratorias como patrimonio cultural de la nación. Estas declaratorias las hace el Ministerio de Cultura para lo que es patrimonio material histórico. Y de estas declaratorias se producen planes de manejo para estos bienes, especialmente para aquellos bienes monumentales, ¿no? Entonces, en cuanto a patrimonio material o patrimonio histórico, hablamos de conservación, hablamos de protección. Y pongo el énfasis en ello porque en patrimonio inmaterial vamos a encontrar algunas diferencias. El patrimonio inmaterial es el conjunto de expresiones o elementos que una comunidad ha ido construyendo al interior de sí misma en relación con su entorno y que se transmiten de generación en generación. Tenemos 9 ámbitos definidos por la legislación peruana en los cuales identificamos el patrimonio inmaterial. Por un lado están las lenguas y tradiciones orales, las fiestas y celebraciones rituales, la música y danzas, el arte tradicional y la artesanía, las costumbres y normativas tradicionales. Solemos pensar que el patrimonio inmaterial se refiere sobre todo a música y danza, pero no. Son muchos más los ámbitos. También están las formas de organización y de autoridades tradicionales, las prácticas y tecnologías productivas, los conocimientos y prácticas asociados a la medicina tradicional, a la gastronomía, entre otras. Todo este conjunto representa una serie de valores, una serie de afectos, una serie de sentimientos que se resignifican con el tiempo y que son parte de nuestra identidad cultural. Cuando hablamos de resignificar, estamos ya viendo una gran diferencia con el patrimonio material. Hace unos minutos dijimos que el patrimonio inmaterial debe mantenerse incólume. Como lo hemos recibido, igual lo legamos a nuestros hijos y nietos. El patrimonio inmaterial no. El patrimonio inmaterial es dialéctico, varía, cambia, porque cada generación aporta lo suyo. No bailamos igual que nuestras abuelas, no producimos igual que nuestras abuelas. Por citar un ejemplo, la cestería en el norte chico, la cestería en Junco, viene desde la época de Caral, en que se hacían xícaras, que son unos grandes bolsones de junco, donde se ponían piedras y esas piedras se metían en los cimientos de Caral con fines antisísmicos, ¿no es cierto? Bueno, el junco se sigue utilizando. Las canastas que hacemos hoy en día y que usamos para ir al mercado son de junco, son hechas por las mismas mujeres, digamos, por las nietas, bisnietas, tataranietas, etcétera, por las descendientes de aquellas mujeres que trabajaron en Caral el junco. Es decir, siguen teniendo la técnica, siguen usando el material y han resignificado al hacer nuevos productos. Todo este patrimonio inmaterial le da a una comunidad
un sentido de pertenencia, un sentido de continuidad en el tiempo, ¿no es cierto? El último ámbito, dije que eran 9, el último ámbito son los espacios culturales de representación o realización de prácticas culturales. Y aquí es interesante destacar esto porque estamos hablando ya de espacios físicos, no solamente de conocimientos, saberes y prácticas que se conservan en la mente de las personas, sino de espacios físicos que son inherentes a la práctica del patrimonio cultural. Por ejemplo, en la foto vemos una picantería, si no me equivoco, de Catacaos y a una persona preparando algo, una mujer preparando algo para esta picantería. Las picanterías están declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación en el sentido de que son espacios justamente en que se reproduce toda una gastronomía propia de la región, ¿no? Vemos también la foto del santuario del Señor de Coyoriti, donde se va anualmente a venerar al Apu Coyoriti, ¿no? Y al Señor de Coyoriti, y el espacio, es decir, el propio Apu, es inherente a la práctica cultural religiosa en el caso de Coyoriti, ¿no? Y cuando hablamos de patrimonio inmaterial, ya no hablamos de conservación, ya no hablamos de protección, hablamos de salvaguardia, justamente en relación a esta capacidad del patrimonio inmaterial o capacidad de las personas de irlo modificando. Y en la modificación y adaptación del patrimonio reside su riqueza, porque el patrimonio, para que continúe practicándose, el patrimonio inmaterial, para que continúe practicándose, debe justamente cambiar y adaptarse a las necesidades contemporáneas, ¿no es cierto? También hacemos declaratorias como Patrimonio Cultural de la Nación, las hace el Ministerio de Cultura, y de estas declaratorias sale un plan de salvaguardia. Ya no es un plan de manejo, es un plan de salvaguardia. Entonces, la gran diferencia entre patrimonio inmaterial y patrimonio material está en que el patrimonio material es cuidado sobre todo por el Estado, mientras que el patrimonio inmaterial es salvaguardado sobre todo por las propias comunidades. El Estado tiene un rol de acompañamiento. Entonces, esto es un poco general sobre patrimonio cultural. Hablemos un poquito de patrimonio natural. Son, pues, el conjunto de ecosistemas, paisajes, flora y fauna especial. Ya hemos dicho al principio, y todos lo sabemos, que el Perú es riquísimo en paisajes, en flora y fauna endémica, ¿no es cierto? Este patrimonio es parte de nuestra riqueza y de nuestra historia, y también es importante protegerlo para garantizar su sostenibilidad. En vez de declaratorias, aquí lo que tenemos son las áreas naturales protegidas. Y hay también un plan de manejo. Son 77 áreas naturales protegidas que tenemos. Se trata, bueno, de espacios terrestres o marinos también reconocidos, establecidos y protegidos por la legislación. Ello debido a su importancia para la conservación de nuestra biodiversidad y además por su potencial como contribución al desarrollo sostenible del país. Y aquí las categorías son las siguientes. Tenemos dos subcategorías, las áreas de uso indirecto y las áreas de uso directo. En las áreas de uso indirecto tenemos parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. La mayor parte de estos santuarios están protegidos, resguardados por el Ministerio del Ambiente. En ellos se permite un uso de bajo impacto, un turismo sostenible, se permite también la investigación científica, pero se busca que haya poco impacto en estas áreas naturales. En cuanto a las áreas de uso directo, tenemos las reservas nacionales, las reservas paisajísticas, refugios de vida silvestre, reservas comunales, bosques de protección, cotos de caza, es curioso, pero hay cotos de caza, y zonas reservadas. Ya en la maestría ustedes podrán
entrar en detalle a qué significan todas estas categorías y por qué existen, pero cada una tiene su razón de ser. En estas áreas de uso directo se permite el aprovechamiento o la extracción de recursos naturales, pero siempre asociando a las comunidades originarias. Aquí lo importante es que no se pierdan los conocimientos tradicionales que estas comunidades originarias han practicado a lo largo de siglos, sino que al contrario, estas prácticas tradicionales contribuyan al desarrollo de actividades productivas sostenibles y al crecimiento y la mejor calidad de vida de las familias que pueblan todos estos territorios que son áreas de conservación. ¿Quién es responsable de qué en cuanto a patrimonio cultural y natural? Tenemos por un lado al Estado, por supuesto, a través del Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la población o portadores, que son aquellos que son los que llevan el patrimonio, los que portan el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, el Estado, ya sabemos quiénes son. Cuando hablamos de privados, tenemos que reconocer que hay gran parte del patrimonio, sobre todo el patrimonio virreinal y republicano, que está en manos de entidades privadas. La Iglesia, por ejemplo, que es dueña de las iglesias, los conventos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay que interactuar Estado, privados y comunidades, lo que no siempre es fácil, ¿no? Y todo ello para la conservación, en algunos casos, la salvaguardia y la sostenibilidad, que son las palabras asociadas a los distintos tipos de patrimonio. Aquí tenemos un resumen de qué cosa tenemos ya protegido en patrimonio material o histórico declarado como patrimonio cultural de la nación. Tenemos 27.000 sitios arqueológicos, ojo, declarados, reconocidos, identificados por el Ministerio de Cultura. Esta es una cifra que el Ministerio de Cultura dio hace poco tiempo. 4.000 monumentos entre el periodo virreinal y el periodo republicano. Es una cifra bien grande. 27.000 sitios arqueológicos que cuidar es gigantesco. Patrimonio cultural y natural protegido, seguimos. Patrimonio cultural y material declarado. 426 expresiones de patrimonio inmaterial han sido declaradas hasta hace muy pocos días por el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de la Nación. Ojo, las declaratorias en el caso de arqueología y de patrimonio monumental virreinal y republicano nacen del Estado, es el Estado la que las propone. En el caso del patrimonio cultural inmaterial, las declaratorias nacen de las propias comunidades. Son las comunidades las que se dirigen al Ministerio de Cultura, preparan su expediente y logran su declaratoria. Es decir, son declaratorias participativas porque es su patrimonio y son ellos el eje principal de la gestión de este patrimonio. En cuanto a patrimonio natural protegido, como dije antes, son 76 áreas protegidas, lo cual representa más de 20 millones de hectáreas, lo que corresponde a aproximadamente el 17% del territorio nacional. Todas estas cifras van cambiando, van variando, se van incrementando en principio, porque se va sumando más patrimonio a la protección por parte del Estado. ¿Quién nos acompaña en este trabajo? Titánico, por cierto, la UNESCO, ¿cierto? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO, para funcionar con los estados, se basa en las convenciones. ¿Qué son las convenciones? Son documentos que han sido creados por los estados a través de asambleas en las cuales los estados participan y que logran poner de acuerdo a los estados en una determinada cantidad de reglas, estándares y normas para la protección de todo este patrimonio. Y cuando suscribimos los países estas convenciones, pues adquirimos derechos y obligaciones, ¿no?
Hay diversas convenciones de cultura que tiene la UNESCO, pero hay, yo diría que 2 o 3 principales. Por un lado, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que es de 1972, y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es de 2003. Fíjense que es interesante darnos cuenta que pasaron más de 30 años, un poquito más de 30 años, para que nos diéramos cuenta que no solamente lo monumental tenía que protegerse, sino lo inmaterial también. También es importante la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que tiene no tanto que ver con patrimonio inmaterial, sino tiene mucho que ver con las industrias culturales, ¿no? Para facilitar circuitos distintos a los circuitos monopólicos que existen, ¿no? Entonces, ¿qué es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972? Es una convención que establece que hay ciertos lugares que son de valor universal en el planeta y los registra y busca la cooperación internacional para su protección y conservación. Dije que también es importante la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, que tiene también como objetivos la cooperación internacional, pero ya aquí para las expresiones de nuestro patrimonio internacional. Estas convenciones tienen unas listas donde los países van inscribiendo sus expresiones o sus sitios del patrimonio mundial. Uno, obviamente, de los sitios que está inscrito en la Convención de 1972 como Patrimonio Mundial es Machu Picchu, que además es un sitio mixto, porque es cultural y natural a la vez. Tenemos 13 sitios inscritos como Patrimonio Mundial. Algunos son patrimonio natural, otros son patrimonio cultural y otros son patrimonio mixto, ¿no? Entre ellos está la zona arqueológica de Chan Chan, por ejemplo, que está en rojo porque es una zona considerada y fue inscrita así como zona en peligro. La última inscripción es este precioso complejo arqueoastronómico de Chanquillo, en la zona de Casma, en el desierto de Casma, que es un observatorio solar. Es una de nuestras últimas inscripciones. Esta lista tiene además una lista indicativa, es una lista como de espera, donde los países van poniendo determinadas cosas que aspiran a ser patrimonio mundial. Pero hay muchas del Perú en esta lista de espera. En cuanto a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, tenemos 12 expresiones inscritas en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y una expresión en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere de medidas urgentes de salvaguardia. Lo que vemos en la fotografía es el uso tradicional de chaquitaquias, esta herramienta que nos acompaña desde tiempos precolombinos y que no ha podido ser reemplazada ni por el tractor ni por la yunta de bueyes, porque por las características de nuestra geografía, esta herramienta es fundamental. Y es un conocimiento ancestral, parte de nuestro patrimonio inmaterial. Entonces, tenemos 2 expresiones, aquí está la lista, algunas son muy conocidas, como la danza de las tijeras o la peregrinación al santuario de Coyoriti o el arte textil de Taquile, que es el que está en la fotografía. Y bueno, esta es la lista, una de las más interesantes también es los conocimientos, técnicas y rituales vinculados a la renovación del puente de Jeshuachaca, en Cusco, que es este puente con tecnología precolombina que sigue en uso por 4 comunidades de la zona que lo mantienen y lo renuevan cada año. Es una de las cosas más bonitas que ver en el Perú. Tenemos entonces, algunas son de la costa,
¿no es cierto? Como la que estamos viendo en la fotografía, que es el atajo de Negritos y las Payitas, danzas de la costa sur central del Perú, es decir, básicamente de Ica. Es una expresión afroperuana principalmente. Otras son de la Amazonía. Y la última inscripción que tenemos es las prácticas y significados asociados a la preparación y consumo del ceviche como expresión de la cocina tradicional peruana. Es la única inscripción que tenemos hasta el momento en gastronomía y la inscripción se produjo en el año 2023. Está la demanda que hay por inscribir, la demanda de los países por inscribir en esta lista, elementos en esta lista, que en realidad logramos una inscripción cada 2 años, porque si no, la UNESCO no podría procesar la cantidad de expedientes que los países presentaríamos. En la lista del patrimonio cultural que requiere medidas urgentes de salvaguardia, tenemos los cantos rezados Jarambut de la etnia Huachiperi. Son unos cantos de sanación muy hermosos, pero que están en peligro de extinción. Pero además, la UNESCO tiene algunos programas específicos que no están necesariamente ligados a una convención, como las reservas de biosfera, y trabajamos en 7 reservas de biosfera en el Perú, y para ello también la UNESCO, desde sus capacidades técnicas, nos ayuda a resolver cómo mantener estas reservas de biosfera. La UNESCO tiene también un programa de geoparques mundiales. Nosotros tenemos una inscripción como geoparque mundial, que es el Valle del Colca y los volcanes de Andagua en Arequipa. Y todo esto finalmente lo que busca es lograr la cooperación para la conservación, la salvaguardia, la sostenibilidad de todos estos patrimonios. Y finalmente cierro mi presentación hablando un poquito de las cátedras UNESCO. Son poco conocidas. Tenemos 8 cátedras en el Perú, en diversas universidades. Son cátedras que contribuyen a vincular la academia con la sociedad civil y con los valores de la UNESCO. Yo tengo el honor de dirigir la cátedra en Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Tenemos también en el Perú un centro de categoría 2, el CRESPIAL, el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, o CRESPIAL. Es un centro de categoría 2 de la UNESCO, es decir, recibe asistencia técnica, agrupa a 19 países que han adscrito a este centro, que juntos trabajan todos estos países trabajan por el patrimonio inmaterial, poniendo énfasis, por supuesto, en el patrimonio compartido. Hay mucho patrimonio inmaterial compartido. Muy bien, me despido de ustedes. Bueno, aquí quedo para conversar, pero termino esta presentación dándoles las gracias con esta hermosa foto en que vemos a un poblador de Taquile haciendo una ofrenda a las deidades con nuestra hoja sagrada, la hoja de coca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Soledad Mujica, por la interesante ponencia en la cual hemos podido profundizar acerca de todo este masterclass que estamos promocionando el día de hoy, el patrimonio cultural y natural del Perú. Por ello también en el chat los hemos estado invitando para que nos dejen sus consultas acerca de toda la ponencia que nos ha brindado la docente. Igualmente les estamos brindando el link de nuestra asesora comercial para que los pueda contactar de manera directa. No sé si alguno de ustedes se anima a dejar nuestras consultas. Todavía tenemos unos minutitos para poder realizar estas consultas a la ponente. Aquí nos agradecen en el chat. Rosa nos dice, gracias Soledad, como siempre magistral. Gracias, Rosa. Espero no haber sido demasiado rápido, demasiado apurada. Excelente. Bueno, entonces, ahora para conocer un poco más acerca de nuestro programa La Maestría en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo, le doy el pase a Carla Becerra, quien se encuentra aquí con nosotros, para poder darles la información comercial. Bueno, sé que para ustedes es importante evaluar
tema de acceder a una maestría en gestión cultural, patrimonio y turismo. Y dentro de los puntos a evaluar, pues tiene mucho que ver con las características, los beneficios que podemos brindar nosotros como universidad dentro del programa que puedan enriquecer su experiencia académica y profesional, ¿no? Y lo que este programa pueda sumar en su vida laboral. Por ello, voy a comentarles acerca de un poco de las características, los beneficios que ofrecemos dentro de este programa. El inicio de clases es el 19 de abril, nuestro cierre de inscripciones es el 28 de febrero. Este programa se lleva a cabo durante 2 años, que están comprendidos por 4 ciclos. Cada ciclo consta de 5 meses. La modalidad es totalmente a distancia. Nosotros como universidad y dentro del programa ofrecemos la doble titulación. Tenemos un convenio internacional con la única universidad en España que tiene el máster en turismo, que es la Universidad de Girona. Esto lo pueden solicitar con 1 año de anticipación para que puedan ser evaluados y puedan llevar un semestre dentro de la Universidad de Girona, aproximadamente con una inversión de 3.000 euros, que incluye el título, el máster en turismo. Por otro lado, también contamos sin costo alguno con intercambios, el cual lo pueden realizar en el tercer semestre del programa, con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la cual queda en Colombia, la Universidad de Anáhuac en México, y como ya les había comentado, se realiza durante todo un semestre, no tiene costo alguno, pero sí bajo una previa coordinación. Bueno, eso también quisiera que visualicen la malla curricular, que consta del desarrollo de todo el programa desde el primer ciclo hasta el 4.º ciclo, donde se enfoca no solamente en desarrollar temas teóricos, sino temas también para aquellos profesionales que estén abocados al tema de proyectos, ¿no? Sea en el Estado, ¿no? Públicos o privados, ¿no? Para que también puedan plasmar todo este conocimiento dentro de su labor, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ya sin mayor preámbulo, vamos a lo que es los requisitos. Como principal requisito para que puedan llevar a cabo su maestría es obtener su grado de bachiller validado por SUNEDU, registrado en SUNEDU, la copia simple de su DNI, su CV, su currículum vitae simple y foliado y una foto formal con fondo blanco. Actualmente nosotros estamos cerrando inscripciones el 28 de febrero, pero si decides inscribirte ya hasta el 21 de febrero, cuentas con un 10% de descuento en la cuota a partir del segundo ciclo. Es decir, ya no estarías pagando una cuota regular de 1.150 soles, sino una tarifa preferencial a partir del segundo ciclo de 1.035 soles. Bueno, si es que tienen alguna consulta, de repente algo que no les quedó claro, les voy a compartir también mi código QR y mi enlace de WhatsApp para que puedan realizar todo tipo de consulta, duda que no les haya quedado claro. Muchas gracias, le doy pase a Mariel. Muchas gracias, Carla, por toda la información comercial. Nos ha quedado bastante claro todo lo que se necesita para poder postular al programa de la Maestría en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo. Los invito a todos ustedes para que aprovechemos esta gran oportunidad de seguir desarrollando profesionalmente y especializándonos en temas tan importantes del turismo. Aquí hemos podido recibir en el chat a nuestro usuario Cristian Paolo, quien desea realizar una consulta a la docente Soledad. Le invitamos a que deje su consulta para que pueda ser absuelta, por favor. Buenas noches a todos. Hakun Yamul, Nongenacay Unrargue de la región Ucayali, el artesano más del pueblo Shipi Bukunigo. Buenas noches a todos. A todas fue un gusto y un honor poder escuchar a la maestra hablar sobre esos temas que es muy importante también, ¿no? Y habló un tema muy importante para nosotros como pueblo originario Shipibo Conibo sobre los procedimientos del patrimonio cultural. Y la pregunta es la siguiente. Al respecto de la declaratoria del patrimonio cultural del CNE, ¿cuáles son los procedimientos del patrimonio cultural del CNE
sabiendo que durante estos tiempos se han venido vulnerando estos derechos y no se están respetando los procedimientos. Me gustaría poder escuchar un poco sobre este tema que es muy importante también poder entender para así de la misma manera poder compartir este mensaje a mis hermanos de los pueblos originarios Shipibo Conibo de la región Ucayali. Gracias. Muchas gracias, señor Maynas, por su intervención. Me encantó escuchar su saludo en Shipibo. Efectivamente, como usted ha dicho, el QENE, es decir, este sistema de diseño propio del pueblo Shipibo con gran contenido simbólico, está declarado Patrimonio Cultural de la Nación. A veces pensamos que la declaratoria es solamente un papel que celebra una expresión cultural que nos hace sentirnos orgullosos de que la tenemos. No, la declaratoria determina de alguna manera a quién pertenece esta expresión cultural. Y yo no sé si usted recuerda, pero tuvimos hace algunos años un caso con una empresa, no voy a mencionar el nombre porque además la empresa finalmente hizo las cosas bien, una empresa que produce telas muy finas y trajes muy finos, que compró unas telas con diseño QENE y luego fabricó miles de pañuelos y los puso a la venta. Y el pueblo shipibo protestó y lograron un arreglo con la empresa y hubieron beneficios para el pueblo shipibo. ¿Por qué? Porque estaba declarado Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Entonces, más recientemente hubo otro caso muy sonado, hace muy pocos meses, en que una persona, una diseñadora, dijo públicamente que en realidad ella no tenía por qué pagarle nada al pueblo shipibo o a un portador de saberes shipibos al utilizarlos porque también es su cultura. Y no es así, eso es una forma de apropiación cultural y por eso hubo una respuesta muy fuerte de la opinión pública frente a esto. La declaratoria es de por sí un mecanismo de salvaguardia. Y en el caso del QENE ha demostrado su utilidad y en otros casos también, cuando se quiso dar concesión minera en la zona del Santuario del Señor de Coyoriti, la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de la festividad y de la ritualidad en el Santuario de Coyoriti impidió ese otorgamiento. Así que sí son útiles. Parece que el señor Cristian quiere hacer otra preguntita. Le habilitamos. Sí. Buenas noches, otra vez con todos. Es un placer poder escuchar nuevamente las ponencias. A raíz de todo lo que ha explicado un poco, como artesano y también como un indígena más, hemos sido también parte de la protesta de una forma responsable a raíz de esto. Pero aquí viene la interrogante, ¿no? Como Shipibo Conibo y artesano, ¿cómo nosotros podríamos defender y cuidar nuestro patrimonio cultural que es el QENE? Y también quisiéramos saber nosotros, como artesanos, cuáles son los procedimientos del patrimonio cultural para poder cuidar y proteger el diseño porque, como bien lo decía, no solamente ha sido esta diseñadora, sino también han habido muchos diseñadores que se han enriquecido con este trabajo sin dar los créditos a los artesanos con los que han venido trabajando y también han usado rostros de muchos artesanos en varios murales sin el permiso de los artesanos. Ahí estamos hablando de que se están vulnerando los derechos del patrimonio cultural y no sabemos el procedimiento, ¿no? Es por eso que me gustaría saber cuáles son los procedimientos a raíz de este tema. Muchas gracias por tenerme paciencia y poder escucharme. Gracias. Encantada, señor Maynas. Es un tema que a mí también me preocupa mucho como a usted. Coincido con usted plenamente. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual está trabajando ya hace 20 años en los derechos colectivos. Es decir, aquí tenemos un tema con el INDECOPI, ya no con el Ministerio de Cultura, porque están bien protegidos los derechos individuales. Yo pinto un cuadro, tomo una fotografía, escribo un libro, mis derechos están bien protegidos, pero los derechos colectivos
son complejos de proteger. Y es la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la que ve ese punto. Yo le sugeriría referirse a la página web del INDECOPI, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competitividad y la Propiedad Intelectual. Allí están trabajando en la defensa de los derechos culturales colectivos, porque el QNE es una creación cultural colectiva, es propiedad no de una persona, sino de un grupo grande, que es el pueblo shipibo. Y también al Ministerio de Cultura, por supuesto, pero es un tema en curso. No hay todavía procedimientos, sé que hay registros que tiene el INDECOPI, no hay todavía procedimientos, pero también es importante recordar que la opinión pública cuenta y ayuda a veces más que la propia legislación. En cuanto a fotografías de personas, eso también está protegido. Nadie puede utilizar mi foto sin que yo dé mi autorización. ¿Ah? Eso es un derecho. Y peor aún, si se trata de un menor de edad, tienen que dar la autorización los padres. Lo que pasa es que en el Perú somos muy informales y estamos acostumbrados a saltarnos la ley. A mí me parece bonita la foto de este grupo tal y ya yo la pongo en mi libro. Y nadie le preguntó a estas personas si podían estar en mi libro o no, si yo puedo usar su imagen o no, ¿no es cierto? Entonces, somos bien informales, hay que luchar contra esa informalidad. Espero haber respondido a su pregunta. Muchas gracias, profesora Soledad, por toda la precisión en cada una de las consultas que ha tenido aquí nuestro compañero Cristian, que ha realizado sus consultas desde el pueblo originario Shipibo con Ivo. De igual manera, queremos nuevamente agradecer su participación de la especialista Soledad Mujica en nombre de la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, la doctora Mibel Sánchez de Walter. Agradecemos a todos ustedes por su participación en nuestro masterclass y también los invitamos a que continúen siguiendo nuestras redes sociales para que conozcan más novedades de nuestra propuesta educativa. Aquí en el chat les hemos dejado cómo van a encontrarnos en redes sociales como Posgrado, FCCTP, USMP. Y bueno, estamos igual para ustedes, para apoyarlos en cualquier consulta adicional que puedan tener, tanto de la parte académica, comercial, como también de nuestra propuesta educativa. Muchas gracias a todos y esto será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias al equipo de la USMP por su apoyo y por toda esta introducción y sobre todo por la calidad que brindan en sus programas académicos de posgrado. Muchísimas gracias a todos. Me parece que hay una persona que quería hacer una consulta. Buenas noches. Disculpe, ¿podría hacer una pregunta? Sí, claro, le Ya. escuchamos. ¿Es posible que nosotros creemos un patrimonio inmaterial para que de aquí a cierta cantidad de años sea reconocido como tal? Por ejemplo, si vivimos en un pueblo y vemos expresiones culturales, ¿no? Expresiones artísticas, de repente en una procesión, y hacemos que un día especial todo se realice y se repita, ¿no? Y sea exitoso y todas las personas de la comunidad participen. ¿Es posible que de esta manera podamos sembrar o crear para años posteriores un patrimonio inmaterial? Sí, claro, claro que es posible, pero tiene que ser un patrimonio, perdón, estoy con un poquito de tos, un patrimonio creado por la comunidad y que sea representativo del colectivo, representativo de la identidad, no de una persona necesariamente. El patrimonio se va creando a lo largo de los tiempos, motivado por distintas maneras. No todo el patrimonio tiene un origen, por ejemplo, prehispánico. Cito un ejemplo, tenemos en Junín danzas, 3 o 4 danzas asociadas a la campaña de la Breña, es decir, a la campaña que realizó Andrés Avelino Cáceres de resistencia al final de la guerra con Chile. Y en la zona central, la Sierra Central del Perú, tuvo una gran participación en esta campaña. Y
a partir de la memoria que quedó en las poblaciones, el orgullo, el sentimiento, la frustración, todo lo que debió sentir, lo que debieron sentir estas poblaciones, crearon unas danzas que hoy son patrimonio cultural de la nación, porque son parte de nuestra historia y se crearon a partir de la memoria que tiene esta población de este hecho histórico. Es decir, el patrimonio se va creando, sí, sí, sí se va creando, por supuesto que sí. Muchas gracias. Bien, bueno, entonces ahora sí hemos finalizado nuestro masterclass. Muchísimas gracias a todos y nada, los animo a que sigan haciendo todas sus consultas a nuestra asesora comercial para que podamos seguir apoyándolos con cualquier tema que necesiten. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. hasta luego.